Bienvenidos al canal Despertando a la Luz del Cambio. En adelante, con todo lo que pasó en el mundo y los encierros, es decir, el cierre de las economías, hizo que quiebren millones de empresas. El número que les digo no es algo imaginario. Millones de empresas han quebrado desde que se empezaron a cerrar las economías a la fuerza. Entonces el gobierno recauda menos, es decir, hay mucho menos ingreso por los impuestos porque las empresas no generan ganancia y cierran. Entonces, lo que ocurre con el gobierno es que no tiene suficiente dinero para cubrir sus gastos, está en déficit. Entonces ahora van a permitirles recaudar más dinero efectivo. ¿Y de qué forma lo van a hacer? Lo van a hacer con bonos, simplemente van a vender bonos con una tasa de interés muy alta, porque como han subido tanto la tasa de interés, en este momento se habla de un 5% a bonos que son de corto plazo, o sea que es muchísimo ese interés que se les va a dar, es mucho más que lo que uno puede ganar, por ejemplo, en la bolsa, cuando la bolsa tiene un alto riesgo, porque cuando uno invierte en acciones, una acción puede subir mucho, bajar mucho, realmente no sabemos, pero si alguien te promete ya un número que es 5% a corto plazo, ahí no hay riesgo, es decir, que tienes asegurado ese porcentaje y 5% es muchísimo. Entonces la idea del gobierno de Estados Unidos y del Departamento del Tesoro es vender 1 trillion, 1 trillón, de nuevo escríbanme ustedes en castellano cómo se dice, en bonos con alto interés. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre luego de eso? El gobierno de Estados Unidos está endeudado por ese trillion más ese 5% a corto plazo, que es muchísimo. Y la pregunta interesante es, ¿y cómo lo van a pagar? ¿No es cierto? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Porque si ya de antemano estaban en déficit, es decir, que no alcanzaban ellos mismos a cubrir sus gastos, ahora van a endeudarse en un extra trillion más 5% a corto plazo. O sea, es una locura total. Punto número 2 es, ¿quiénes van a comprar esos bonos? Porque es muchísimo dinero y en este momento sabemos que hay problemas de liquidez, que la gente está con menos dinero por la inflación, por haberse quedado sin trabajo. Los bancos no tienen liquidez para comprar porque los mejores clientes para este tipo de bonos son los bancos, porque pueden comprar en cientos de millones, en miles de millones. Pero si ya sabemos que los bancos están con una crisis de liquidez, también a ellos les va a ser difícil. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer el Departamento del Tesoro para poder conseguir quien compre esos bonos? Van a tener que subir más la tasa de interés, por supuesto. O sea que cuando les falten compradores van a tener que seguir subiendo la tasa de interés. Y eso que va a generar más destrucción en la industria, en la economía, porque cuanto más se sube la tasa de interés, más difícil es para una empresa seguir existiendo, porque el dinero le cuesta carísimo, entonces no tiene cómo pagar sueldos, no tiene cómo pagar sus gastos o agrandarse o desarrollar nuevas fuentes de ingreso. Todo eso requiere capital, pero si el capital está tan caro ya en este momento, entonces cuando suban más la tasa de interés, eso va a destruir la economía más y más. Y los bancos también, para ellos, va a ser mucho más difícil otorgar préstamos, por lo cual los bancos también van a estar en un problema, porque sabemos que ellos viven de eso. La forma de generar ganancias para un banco también es dar préstamos, porque con esos préstamos ellos generan dinero, generan liquidez, esa liquidez entra al mercado y eso también ayuda a que funcione la economía, pero si nadie puede sacar un préstamo, no va a haber liquidez en el mercado. Es decir, que este extra trillion dólares que van a entrar en bonos van a ser una catástrofe para la economía. Es decir, que en este momento esta solución, entre comillas, que ellos están trayendo, es una bomba de tiempo y es solo tema de ver cuándo empiezan a colapsar otros bancos. Y yo, si fuera un niño inocente, que ustedes saben que a mí me encanta hacer preguntas de niños inocentes porque ellos en general dan en el clavo, yo diría, pero estas decisiones, ¿qué objetivo tienen? ¿Tienen el objetivo de ayudar a la economía o de hundirla más?
porque pareciera que la intención es destruir la economía más y generar más colapsos bancarios, porque al final los que ganan son los megabancos que se van comprando a todos los demás y se van convirtiendo en un monstruoso monopolio, lo cual no es bueno para nadie. Entonces, mi querida audiencia, muchos estarán contentos, se les habrá pasado el susto porque se le permite subir el techo de deuda al gobierno de Estados Unidos, entonces esa catástrofe que ellos decían que iba a ocurrir si no lo hicieran, ha hecho que quizás algunos se tranquilicen y no tengan miedo. Pero señoras y señores, esto es peor. Esto va a generar un desastre financiero en los Estados Unidos y en el mundo, por consiguiente. Y ustedes me preguntarán, entonces, ¿cuál es la solución? ¿No es cierto? Y la solución es muy fácil, es achicar los gastos, porque si ya en este momento el gobierno de Estados Unidos tiene mucho más gastos que los ingresos, entonces no va a poder ni siquiera devolver ese interés que está prometiendo en los bonos. Es decir, se va a meter en un desastre que le va a ser imposible salir de él. Entonces, la forma de solucionar la situación actual sería achicar drásticamente los gastos del gobierno para no estar en déficit. Y todos sabemos que eso sí es posible, porque al fin y al cabo todos los gobiernos están mucho más agrandados que lo que tendrían que ser por darle puestos a gente que está ahí, pero no es necesaria pagar sueldos a cientos de miles de funcionarios de más. O sea, eso es un dineral que se derrocha, entre otras cosas. O sea, que se podría realmente buscar la solución achicando los gastos y, por otro lado, ayudando a la industria, dando incentivos, haciendo algo para que pueda funcionar la industria, pueda generar ingresos y así también generaría impuestos, pago de impuestos que entraría al gobierno. Eso sería el dinero que tanto necesita el gobierno. Pero lo que vemos nosotros es que están haciendo todo lo contrario. O sea, es tremendo lo que está ocurriendo y es solo tema de tiempo cuando empiecen a colapsar otros bancos en los Estados Unidos y en el mundo por consiguiente. Entonces, mi querida audiencia, no tengo buenas noticias el día de hoy para ustedes, por desgracia. Esténse atentos con lo que hacen, no tengan todo su dinero en un banco porque no sabemos cuál puede ser el banco el siguiente que va a tener problemas y busquen una forma de diversificar vuestro capital, si es posible, en activos tangibles también, porque lo tangible es tangible, por ejemplo, una casa, oro, alimentos, mejoras en vuestras viviendas, hacerse independientes a nivel energético, por ejemplo, con paneles solares, etcétera. Todo eso es una buena inversión en vez de dejar el dinero en una cuenta bancaria que luego puede sufrir de un colapso, de un corralito o algo por el estilo. Entonces, no piensen que ha pasado la tormenta porque la tormenta más grande está en camino, por desgracia.